A lo largo de la historia de la filosofía han habido un montón de filósofos que nos han dicho que estamos compuestos por cuerpo y por alma. A día de hoy se tiene una visión un poco más de mente-cuerpo, ¿no? Sin embargo, el libro del que os vengo a hablar hoy nos viene a hablar de una tridimensionalidad del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Y este libro es La presencia ignorada de Dios, de Viktor Frankl. Hola, soy Alicia, estudiante de psicología, y en el día de hoy os voy a hablar de La presencia ignorada de Dios, de Viktor Frankl, que es un libro que me he leído, pues lo he escogido yo, pero bueno, me lo he leído para un trabajo de clase y me ha parecido muy interesante. Entonces os voy a hacer una pequeña reflexión y reseña, porque oye, pues vamos a sacarle chicha ya que me lo he leído y va al tema. Bueno, os voy a poner un poco en contexto por si no sabéis quién es Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración, donde perdió a todos sus seres queridos, y a través de esta vivencia pues la recopiló y la puso en un libro que es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que también me lo he leído, no he hecho ningún vídeo sobre él, pero podría. Y bueno, es súper mega famoso, o sea, si no te lo has leído te lo tienes que leer, súper fácil de entender y es muy esclarecedor y muy... es muy obligatorio, es obligatorio. Es una lectura obligatoria en la vida, yo creo. Porque desarrolla la logoterapia, que es su corriente de pensamiento. ¿Qué es la logoterapia? Es la terapia que busca buscar el sentido de la vida, ¿no? Entonces nos cuenta Frankl pues cómo la vida tiene sentido hasta en el peor de los sufrimientos y cómo el hombre es libre hasta en la peor de las esclavitudes, porque siempre tienes la decisión de... O sea, siempre tienes la libertad de decidir cómo tomarte la situación que estás viviendo, ¿no? Y bueno, eso es un poco del contexto de quién es Viktor Frankl y de su corriente de pensamiento. Y en este libro nos habla de una dimensión tridimensional, es decir, cuerpo, alma y espíritu, y de cómo el espíritu, pues muchas veces no le hacemos caso, ¿no? Lo ignoramos, o incluso hay gente que niega esa parte espiritual. Y bueno, pues a través de pues de mucho texto, bueno, mucho texto tampoco, son 100 páginas, pero me entendéis, a través de una argumentación, pues nos explica por qué el hombre tiene una dimensión espiritual y cómo nos influye, ¿no? Y en qué es eso y en qué juega. Bueno, después de este breve resumen y breve contexto, os voy a resaltar un par de ideas que me han gustado mucho. Y vale, he hecho un vídeo adrede de una de las ideas que realmente no tiene tanto que ver con religión, sino más bien con el amor y la intimidad y el pudor. Que bueno, creo que este vídeo lo subiré antes porque como que tiene más sentido que suba este antes, que es más general, y después uno que habla propiamente más de una de las ideas del libro. Aunque me gusta más, aunque me hace más ilusión subir el otro antes, porque me parece como más interesante, no sé, o sea... No sé, ya veremos. Yo creo que subiré este antes, lo subiré esta semana, y si os esperáis a la semana que viene tendréis el vídeo que habla sobre el amor, la intimidad y el pudor. Algo que no he dicho es que Viktor Frankl está muy influido por el psicoanálisis y el conductismo, que son unas corrientes psicológicas que reducen mucho al ser humano a impulsos y donde no le dan cabida a la libertad, ¿vale? Entonces, pues el libro al principio es una crítica total al psicoanálisis y pues poco a poco como que también, según va explicando las cosas que va explicando, hace alusión al psicoanálisis. Por eso a lo mejor si no tienes base del psicoanálisis y te lo lees, que yo tampoco tenía mucha base, a pesar de estudiar psicología, pues a día de hoy el psicoanálisis no es lo que se lleva, por tanto no es lo que se estudia primordialmente. Entonces con que sepas la teoría del ello, del yo y del superyo, pues más o menos te puedes ir haciendo una idea. Bueno, durante el principio del libro, efectivamente, como ya he dicho, nos habla del psicoanálisis, lo critica un poco y va desarrollando, pues, efectivamente, la idea y el concepto de que la persona es un ser responsable y no es un ser impulsado por sus impulsos inconscientes, como dice el psicoanálisis, sino que es un ser que decide, es un ser que al ser libre es responsable, ¿no? Hay una parte, hay un que lo tengo por aquí, os lo leo. Toda libertad tiene un de qué y un para qué. Si preguntamos de qué es libre el hombre, la respuesta es de ser impulsado, es decir, su yo tiene libertad frente a su ello.
Esto es del psicoanálisis, ¿vale? Si no lo entiendes, no te preocupes. En cuanto a para qué el hombre es libre, en cuanto a para qué el hombre es libre, contestaremos para ser responsable. Bueno, durante este libro se nos habla muchísimo, dando por hecho de que el hombre es libre y responsable de sus acciones, de la conciencia, ¿no? De la conciencia como una voz, bueno, una voz, no, como algo o sea, algo externo al ser humano y que nos trasciende, ¿no? Y que no podemos entenderla sin ir a nuestros orígenes, es decir, sin la explicación de un Dios. Voy a poner el ejemplo que pone en el libro, que es muy bueno, y es el ombligo. Si viésemos ahora al ser humano, no nos sirve para nada, ¿vale? Y tú y yo sabemos para qué y por qué tenemos ombligo, porque sabemos nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen biológico? El vientre materno. Entonces, al igual que el ombligo es un resto biológico de nuestro origen biológico, la conciencia es un resto espiritual de nuestro yo espiritual, que viene siendo, o sea, de nuestro origen espiritual, que viene siendo Dios. Como Dios creador, que estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, como estamos hechos a imagen y semejanza, pues tenemos como ese resto y esa ¿cómo se dice? Bueno, la conciencia, vaya. He de decir que Viktor Frankl es judío. He dicho que estaba en campos de concentración, así que supongo que se habrá entendido. Pero bueno, entonces nos habla desde esa perspectiva. También nos explica de por qué no podemos entender a Dios, porque pone el ejemplo, es que pone... O sea, el libro, he de decir que para mí se me ha hecho difícil de leer y muchas veces de comprender. Pero hay puntos en los que pone ejemplos muy sencillos y dices, ¿no podías explicar todo así? Después de haberme hecho leerme 10 páginas de trabalenguas, porque es que hay partes en las que habla del ser que no es, del es que es... Bueno, en fin, unas cosas que yo digo... De hecho, el libro me lo tenía que leer en voz alta para hacer el trabajo. En voz alta, porque no me enteraba de nada. O sea, pues así, y yo no me... O sea, yo soy una persona que lee, ¿sabes? Y que lee y que tenía interés en el libro medianamente. En fin, no tengo una base filosófica enorme más que la de segundo bachiller y pues ya está, poco más. Bueno, el ejemplo que os iba a decir. Experimentamos algún tratamiento con algún animal y el animal sufre. ¿El animal va a ser capaz de entender por qué está sufriendo? ¿Va a ser capaz de entender el contexto y la razón de su sufrimiento? No, no. Pues al igual que el animal no es capaz de entender el contexto y ciertas cosas que le pasan, a pesar de que le estén pasando, nosotros no vamos a ser capaces de entender ciertas cosas respectas a el mundo de Dios, ¿no? Entonces como que separa eso, es decir, si nosotros no somos capaces de, o sea, si los animales no son capaces de entender nuestro contexto, nuestra mente y pues ciertas cosas, porque no iba a tener lógica que nosotros tampoco seamos lo suficientemente inteligentes o no tengamos la capacidad de entender el mundo de Dios o Dios, o a Dios en general, ¿no? O sea, es imposible. De hecho, algo que me gustó que dijeron en clase cuando estábamos dando a Santo Tomás Santo Tomás de Aquino, no, perdón, San Agustín de Hipona, San Agustín, bueno, es que al parecer se le apareció como una especie de ángel o algo así, donde pues había un niño cavando un hoyo. Y entonces San Agustín se le acercó y le dijo, ¿qué haces? Y el niño le dijo, intento meter el agua del mar en mi hoyo. Y entonces como que el Santo Tomás, o sea, San Agustín le dijo, el niño es imposible, deja de hacer eso. Entonces como que el niño le dijo, pues eso mismo estás intentando tú hacer con la mente de Dios. Algo así era la historia, ¿vale? Y me pareció muy curioso, porque es verdad, porque a veces pues, intentamos entender cosas que también hay que aceptar que el ser humano es limitado. O sea, es tan limitado como que somos súper frágiles. O sea, la vida es muy frágil. Nadie, pues eso, lo vemos con la Dana, con el accidente de tren, con los atentados, con una enfermedad. Somos muy frágiles, ¿no? Y nos pensamos que podemos con todo y que podemos entender todo y racionalizar todo. Y yo, en lo personal, no lo creo.
No lo creo. O sea, a pesar de que seguiremos avanzando una barbaridad, si es que nos da para avanzar, porque tal y como está el patio, pues a lo mejor nos quedamos en los próximos años. O retrocedemos. En fin, también nos habla de la idea de la religión, de que la religión no es solo algo para tranquilizarnos. Es decir, voy a leer, ¿vale? La religión no es ningún seguro con vistas a una vida tranquila, a una ausencia de conflictos en lo posible o a cualquier otra finalidad psicohigiénica. La religión da al hombre más que la psicoterapia y exige también más de él. Aquí está relacionando un poco en este capítulo la psicoterapia y la religiosidad porque en cierto punto se juntan, ¿no? Y tienen, o sea, no, más que nada porque buscan la curación del alma, lo llama así, por así decirlo, pero entendéis, ¿no? O sea, cuando tú vas al psicólogo, lo que pretendes es, pues anímicamente, hay algo en ti que quiere estar bien. Entonces, pues, al igual que nosotros, sentimentalmente queremos estar bien y cuanto más felices y libres seamos, más cerca estamos de Dios, seguramente. También la religión pretende eso, pretende nuestra felicidad y nuestra libertad y con ello acercarnos a Dios. Entonces, bueno, pues como que se tocan por ahí. Y es que, ya lo he dicho, pero Viktor Frankl era psiquiatra, entonces médico, que, bueno, fundador de la logoterapia, y pues por eso al final del libro como que nos junta un poco cómo se debería de tratar la religión respecto a la terapia, diciendo pues que el médico creyente no tiene, o sea, tiene que respetar la irreligiosidad de sus pacientes a unas sabiendas de que esa religiosidad existe, ¿no? Es decir, para mí es una certeza que somos, o sea, que tenemos una relación con Dios, que tenemos una conciencia, que trascendemos, que hay algo trascendente, que hay algo más que nosotros. Sin embargo, hay gente que lo niega, o sin embargo, hay gente que, pues, no, esto no es tan obvio. Para mí es obvio por mis vivencias y por mi educación. Pero bueno, como ya sabemos, pues cada uno tiene su opinión y sus cosas. Y bueno, eso también nos trata ese tema en el libro. Bueno, a mí este libro en general me ha gustado, a pesar de que me ha parecido bastante complejo, ¿no? O bastante denso, porque ha respondido y ha hablado de un tema que yo tengo mucho en la mente, que es la religiosidad natural que tiene el hombre. Porque una vez lo escuché en una catequesis y se me quedó. Es decir, todos buscamos a Dios cuando algo nos va mal. Todos, pues eso, atribuimos cosas a la suerte o esperamos que el universo conspire en nuestro favor. Y entonces esa es como nuestra religiosidad natural, que dices, es que hay en esas cosas que tú dices o que tú procuras, ¿no? Ya no estoy hablando de ser tan supersticioso, porque a día de hoy pues no hay tantísima gente supersticiosa, creo yo, no lo sé, diría yo, por el ambiente en el que me muevo. Sino más bien pues a lo mejor que me vaya bien el examen, toco madera. O sí, sí, por favor, que me vaya súper bien el examen, sí, 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 porfa, 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 porfa. ¿A quién le estás pidiendo que te vaya bien el examen? Si no crees que haya ningún Dios, ¿no? O, por ejemplo, la cultura aquí española, que a lo mejor no, pues eso, hay mucha gente que no es creyente, sin embargo, pues por haber ido a un colegio católico, por haber tomado la comunión o lo que sea, se sabe el Padre Nuestro, se sabe el Ave María, y cuando tiene un examen, lo reza. Cuando se ve apurado, lo reza. Cuando se siente mal, cuando nos sentimos mal, de repente, oye Dios, si existes de verdad. Entonces es curioso, es muy curioso, ¿no? Como hay mucha gente en lo racional lo niega, pero sin embargo tenemos ciertos puntos en la vida, como puede ser a lo mejor el más fuerte, que es nuestro fin de la vida, ¿no? Cuando ya estamos a punto de irnos para el otro barrio, o varios, ¿sabes? Para el otro barrio, hay mucha gente que de repente se convierte. De repente. Y yo solo, por ejemplo, lo vi en mi abuela, que mi abuela pues no era creyente. Y recuerdo que cuando fui al hospital a verla, eh, me dijo, ay Alicia, rezarás por mí, ¿verdad?
o pues eso, antes de fallecer, pues yo la escuchaba rezar cuando no la había escuchado. Bueno, yo, pues eso, que yo sabía que no era creyente y nunca la había escuchado hablar muy bien de la religión. Entonces, es curioso, ¿no? Cuando en ciertos momentos nuestra espiritualidad sale a relucir, porque es inconsciente, porque es propia de nosotros. Y bueno, pues eso trata un poco el libro. Y ya está, con esa experiencia personal cierro el vídeo. Es muy interesante el libro, la verdad. Pero eso, sí que si antes de leerlo, infórmate un poco de qué va el psicoanálisis y después vuelve a él. Y si te interesa la filosofía, seguro que te va a gustar. Y un poco también el tema de la espiritualidad, que no habla de un dios cristiano ni habla de un dios judío en sí mismo, habla como más de un dios general, ¿vale? O sea que es aplicable a todo el mundo. Y ya está, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya interesado así, te haya dado un poco de tilín de leer el libro. Y bueno, espero que te vaya súper bien todo, rezo por ti. Y le puedes dar like, suscribirte, comentar, todas esas cosas que puedes hacer o no, si quieres o no. Pero bueno, un beso enorme y espero que te vaya todo súper bien. Nos vemos en otro vídeo.